Buenos días. Como decía Dani, qué gusto estar con vosotros hoy y compartir este tiempo, la alabanza, la administración. Ver la iglesia viva del Señor es precioso ser parte de eso. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2. Los que están haciendo la escuela de teología, ¿quiénes están haciendo la escuela de teología y están haciendo la asignatura? Ah, qué bien. Estoy muy tentada para decirle que lo repitan de memoria, que lo saben, pero bueno. Y te animo, hermano, a que estudies este versículo de memoria. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay otra versión que dice, mi versión dice no os amoldéis, hay otras versiones que dicen no os conforméis, la Reina Valera. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque todos nosotros estamos siendo formados. Estamos siendo formados y querramos o no querramos, hemos recibido y nos hemos ido formando y seguimos estando siendo formados. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, uno de los aspectos muy importantes de la persona de Jesús es que Él es el maestro de nuestra vida. A veces nosotros lo vemos como el Señor, como el Rey, ¿no? Como el Salvador. Pero qué importante que podamos tener esa revelación en nuestro corazón de Jesús como nuestro Maestro. Y la obra que vino a hacer Jesús es una obra de formación a partir de una transformación de nuestro entendimiento. Y hay varias metáforas en la Biblia, en la palabra del Señor, que de alguna manera nos ayudan a comprender estas verdades espirituales. Por ejemplo, en el Salmo 1 habla de que somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En realidad este plantado significa trasplantados. Todos nosotros, como si fuéramos árboles, cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos sido trasplantados junto a corrientes de aguas. Y esta realidad espiritual tiene que ver con una nueva forma de vivir, en la que nosotros somos nutridos por el Señor, que Él es el agua de vida, que Él es la luz. Este principio de este árbol trasplantado nos ayuda a comprender esta realidad espiritual que se ha dado en nosotros cuando hemos conocido a Jesús. Hay varios textos de la palabra del Señor, por ejemplo, Colosenses 1:13, que dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. También en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En Efesios capítulo 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos está hablando de un cambio. Estábamos plantados aquí, hemos sido trasplantados. Estábamos en el reino de las tinieblas por cuanto hemos conocido a Jesús, hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y traídos al reino de la luz. Estábamos vestidos de una vieja naturaleza, nos despojamos de esta vieja naturaleza para vivir una nueva naturaleza. Creo que a nosotros no nos es difícil comprender el tema de haber salido o salir de una cultura y estar en otra cultura, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos vivido en una cultura y de pronto ahora por diferentes razones, estamos viviendo en otra cultura. Cuando nosotros cambiamos de cultura,
muchas veces tenemos ciertas resistencias internas. Porque evidentemente, quizás las razones por las que hemos venido de otros países a este país quizás no fue una elección total, porque hubieron circunstancias que nos condicionaron. Pero estamos en una nueva cultura y muchas veces nos resistimos a la cultura. A veces se genera como un efecto rebote. En otros casos necesitamos todo el tiempo estar autoafirmándonos que nosotros somos de tal lugar. Tenemos dificultad para entrar a la nueva cultura, aceptar la nueva cultura, abrazar la nueva cultura, que de paso es lo más inteligente en el sentido de que vamos a estar viviendo aquí, nuestros hijos van a estar criándose aquí. Entonces, lo más saludable para el desarrollo de la identidad de nuestros hijos, aún para nosotros mismos, es abrazar la nueva cultura, las costumbres, la gastronomía, la lengua. Por lo menos no rechazarla, no tener resistencia, sino abrazarla. En cuanto a la identidad y el desarrollo de nuestros hijos es muy saludable, y en cuanto a nosotros también. O sea que nosotros, de alguna manera, podemos entender esto de provenir de una cultura y encontrarnos ahora en otra cultura. Y la cultura tiene que ver con los patrones de comportamientos que son propios en la cultura o también puede ser en la cultura de nuestra familia. Costumbres, la manera en que se resuelven los conflictos, algunas cuestiones culturales. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura en que nosotros vivimos. Por ejemplo, hay un aspecto, y a veces tiene que ver con aspectos muy del día a día, ¿no? Por ejemplo, el concepto de familia. En algunas culturas, cuando un hombre o una mujer ya se ha independizado y ha formado otra familia, se ha casado y tiene hijos, te sorprende que cuando tú le hablas a esa persona, tanto a él o a ella, de su familia, en lugar de referirse a la familia que ha formado con su esposa y con sus hijos, entiende como familia su madre, su padre y sus hermanos. Entonces uno está hablando y dice, no, porque tu familia, no, mi papá, mi mamá, mis hermanos. No, pero a ver, tu familia, porque tu familia en otras culturas, lo que se entiende como familia una vez que yo me he independizado de mi madre y de mi padre y me he casado es mi marido y mis hijos. Lamentablemente se comprende esa interpretación por el tipo de nuevos vínculos que se hacen, que son tan frágiles que ya parece que culturalmente se ha entendido como familia de donde vienen. Ahora, lo importante cuando nosotros conocemos al Señor es que nosotros podamos entender lo que acaba de decir recién Dani, mi esposo, que nosotros hemos centrado en un evangelio que es el evangelio del reino, que nos lleva a vivir en una nueva cultura, que no es ni de mi país de procedencia, ni es esta cultura, es la cultura del reino de los cielos. Y en la cultura del reino de los cielos, el significado de familia está estipulado. En la cultura del reino de los cielos, la manera en que vivimos la sexualidad está estipulada. En la cultura del reino de los cielos, la manera que nos relacionamos con los demás ya está prefijada. Porque la cultura del reino de los cielos es el estilo de vida que vivió Jesús. El Sermón del Monte, podríamos decir, es la constitución, o podemos ver la esencia de esta cultura del reino. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, nos sabemos de una cultura que puede ser la cultura del país que viene, la mezcla con esta cultura de esta sociedad, todo lo que tiene que ver con tus costumbres, con tu manera de pensar, con tu forma de vivir la vida. Pero cuando conocemos a Jesús, una de las cosas que suceden es que no solamente somos salvados por Él y Él perdona nuestros pecados y nos libra de todo poder del pecado, sino que además nos lleva a vivir a su reino. Y su reino significa que vivimos en una nueva cultura. Y lo más bonito es que para que nosotros aprendiésemos a vivir en esta nueva cultura, Jesús, que no solamente vino a morir, porque si hubiese venido solamente a morir, a lo mejor le hubiera bastado haber descendido ya con 30 años,
Él vino a enseñarnos a vivir. Por eso Jesús estuvo 33 años con nosotros, para que nosotros pudiésemos aprender. Y Jesús lo que hizo fue tener discípulos, elegir discípulos, caminar, vivir, comer, cocinar, porque todo esto tiene que ver también con la cultura en la que vivió Jesús y vivían y se trasladaban de un lado para otro, el maestro con sus discípulos. Y ese es el referente que nosotros tenemos ahora y que Jesús quiere tener con nosotros. Él quiere ser el maestro que te enseña a vivir la vida. Y yo te puedo asegurar que no hay mejor cosa en la vida que vivir el estilo de vida que este maestro nos enseña a vivir. Porque ¿sabes qué? Te da la oportunidad de comprobar por ti mismo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando caminas en esa voluntad de Dios, miras para atrás y puedes decir, en tu ley y en tu voluntad me he deleitado porque hay plenitud de vida en Jesús. Pero necesitamos asumir, en primer lugar, nos debemos asumir a nosotros mismos como discípulos. Discípulos de Jesús. Como hijos, Él es nuestro Padre, es precioso. Como siervos que le servimos, es precioso. Pero debemos también vernos como discípulos y que nosotros tenemos un maestro y vivimos en una cultura, en la cultura del reino de los cielos. Estaba yo diciendo recién que todos nosotros estamos siendo formados. Ahora mismo estamos siendo formados. Todo el tiempo estamos siendo formados. Ahora lo importante es saber en quién me estoy convirtiendo, en quién me estoy formando. Porque todos nosotros llegamos a Jesús conformados de una manera determinada. Pero ahora necesitamos comenzar un proceso de vida que nos lleve a formarnos, a transformarnos, para no vivir conformados a este siglo, a este mundo, a esta cultura, sino poder ser transformados por la palabra del Señor. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿quién modela nuestra manera de pensar? ¿Bajo qué influencia estoy yo que me está configurando? Si yo reconozco que no es Jesús quien está modelando mi manera de pensar, de interpretar, de decidir, de vivir, ¿quién entonces lo está haciendo? Porque evidentemente alguien lo hace. La respuesta más absurda que nosotros podemos tener es pensar que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos. Porque es tan absurdo como pensar que lo que tenemos puesto lo hemos elegido nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad que se nos promueve a ser nosotros mismos. Sé tú mismo, dice la sociedad. Pero sin embargo, en muchos aspectos nos vemos que nosotros no somos los dueños de lo que hemos elegido. Para un vendedor no hay mejor venta que aquella que él hace y que tú crees que él has elegido tú, ¿no? Un vendedor es bueno cuando es capaz de venderte un par de zapatillas y decir, tú venías para comprar unas, pero te vendió tan bien que te llevaste otra. Y tú crees que tú la has elegido, pero en realidad te la vendieron. Yo creo que tantas cosas tan simples como lo que tenemos hoy puesto nosotros, alguien lo pensó, lo diseñó, lo puso en el escaparate, lo rebajó, me lo puso a la altura de los ojos y yo lo compré. En cosas tan sencillas estamos todo el tiempo siendo modelados por nuestro entorno. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros podamos entender
que nosotros estamos siendo formados, que eso es un hecho. Ahora, lo importante es entender en quién me estoy convirtiendo. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1-2 que acabamos de leer, no se conformen a este mundo. Estos verbos conformar y transformar están en el presente pasivo imperativo, lo que significa que lo podríamos traducir como que es algo que no es que tú te vas a conformar, sino que ya te estás conformando. Hay, según Pablo, dos opciones. O estás conformándote, que eso además no necesita ser intencionado, porque eso solamente absorber como una esponja todo lo que está a nuestro alrededor y nos va conformando. O estamos siendo transformados, que eso sí necesita ser más intencionado. Pablo le está escribiendo a los romanos. Cuando el Imperio Romano era muy grande y estaba formado por muchos pueblos que eran conquistados. Entonces, claro, los romanos eran un gran imperio, conquistaban muchos pueblos, pero también traían muchas culturas. Y había todo un proceso que tenían los romanos, toda una formación que se le daba, que tenían los romanos, que se le daba a toda la gente que venían y los pueblos conquistados, para que esos pueblos dejaran sus culturas y se hicieran ciudadanos romanos. Por eso Pablo le está diciendo a los romanos que él quiere y debe hacer lo mismo, que vosotros que sois romanos, debéis formaros y ahora ser cristianos, discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que si no nos tomamos en serio el ser como Jesús, si no nos tomamos en serio el ser discípulos de Jesús, si no nos tomamos en serio el tener a Jesús como el maestro de nuestra forma de vivir, vamos a terminar viviendo como viven todos los palmesanos, como vive nuestra sociedad. Y podemos entender que vivimos en una sociedad difícil, además en una sociedad globalizada. Me gustaría que leyéramos juntos Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17 al 23. Para que veamos que la sociedad en que nosotros vivimos no es muy distinta de la sociedad de esta ciudad de Éfesos. Efesios 4, 17 al 23 dice así. Así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles. En vez de gentiles, déjame poner tus vecinos, tus compañeros del colegio, tus compañeros del trabajo, la gente de tu ciudad, ¿vale? Así que esto os digo, y os pido en el Señor que ya no viváis como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente vacía. Qué interesante, su mente vacía. Con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, de espalda a Dios, por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué importante es que nosotros podamos tener, como dice la palabra del Señor, la mente de Cristo.
Qué importante es que nosotros podamos, hermanos, valorar, hacer un juicio de valor y considerar por qué fuerzas que están a mi alrededor, en el instituto, en el trabajo, en la universidad, estoy yo siendo influenciado. Yo creo que eso nosotros debemos hacerlo. Porque estas fuerzas que están a nuestro alrededor nos influyen de tal manera que nos impiden expresar el diseño de Dios. Y nosotros, y ustedes chicos, que veo un montón de jóvenes, vosotros, aunque es difícil y aunque es fuerte muchas veces la corriente que está alrededor, estáis llamados a ser discípulos de Jesús y a influenciar y a marcar y a hacer sal y luz donde estáis. Con una identidad transformada, renovada, ellos y todos nosotros. Pero me encanta ver jóvenes, y sé que los jóvenes se saben a veces tan desafiados, con tanta dificultad muchas veces para identificarte con su fe. Hazlo. Todo el mundo se identifica con su fe, con lo que cree, con lo que piensa, y lo hacen sin ningún tipo de reparos. No seamos nosotros, no nos avergoncemos nosotros del Evangelio, sino demos testimonio. Tomemos nuestra identidad, marquemos cuál es nuestra identidad, pero sobre todas las cosas, más que decirlo, que lo vean, que sea un acto que grite fuerte, porque nuestra cultura y nuestro estilo de vida no es el estilo de vida de los que nos rodean. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender lo que es la cultura del reino, porque la cultura del reino no está determinada por la forma de vestir. Algunos piensan que las iglesias tienen que ver que si usan la falda larga o si tienen pelo largo y que si, ¿no? Y valoran la cultura del reino o ser evangélico por ese tipo de cosas. Dice, allá va una evangélica porque mira, tiene esto, el pelo, los 4 indicios externos. Y pensamos que esa es la cultura. No tiene nada que ver. La cultura del reino no tiene nada que ver con la forma en que hagamos el culto. Puede ser que en un lugar canten a capela, que en otro tengamos instrumentos, que en otro haya una pantalla, que en otro no. Que sea una iglesia que se congreguen en un grupo de hermanos pequeños, que sea una iglesia grande, que se congreguen más personas. La cultura del reino tiene que ver con el estilo de vida que vivió Jesús. Y eso es cuando nosotros hablamos de cultura, no estamos hablando de una cultura evangélica. Estamos hablando de la cultura del reino de los cielos, que es evangélica en el sentido más profundo, porque vive el evangelio, pero no tiene nada que ver con la religiosidad. La cultura del reino de los cielos es una cultura para ser vivida. Las palabras de Jesús no fueron solo para ser oídas. Dice Jesús, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Nosotros, ¿cómo necesitamos, hermanos, entender y ver de qué forma, de qué manera necesitamos ser transformados por el Señor? Cuando nosotros decimos que necesitamos ser transformados por el Señor, la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿cómo se hace? Se da en un espacio, y es en el espacio en que nosotros abrimos el corazón para que el Espíritu Santo hable, nos muestre, podamos reflexionar, mirarnos a nosotros mismos, dejar que el Espíritu Santo nos hable a nosotros mismos. Porque nosotros todos, cuando conocemos a Jesús, necesitamos ser renovados y transformados. Hay un pasaje en el capítulo 8 de Hechos que estuve leyendo hace un tiempo atrás y que me pareció muy interesante. Porque dice que la ciudad de Samaria estaba súper contenta porque allí estaba Felipe y muchos estaban conociendo al Señor. Y dice que la ciudad estaba conmocionada, estaba alegre. Bueno, estaban todos viendo lo que Felipe estaba haciendo. Se daban muchas señales, milagros. Pero resulta que en esa ciudad había un tal Simón, que era el mago, que se convierte. Y se convierte y se bautiza. Y
y está ahí con Felipe, lo acompaña a todas partes, está siempre a su lado, ve las señales, los milagros que hace Felipe. Entonces, en esos días llegan Pedro y Juan, dos discípulos de Jesús, que vienen a Samaria y se dan cuenta y ven que hay muchos hermanos que han conocido al Señor, que han tenido un encuentro con Jesús, que se han bautizado, pero que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan comienzan a orar, imponen las manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, este Simón, que había sido mago, viene a Pedro y le dice: yo quiero tener lo mismo que tienes tú. ¿Cuánto te tengo que pagar para que yo ponga las manos y la gente reciba el Espíritu Santo? Pedro se enfadó. Es que es muy linda la historia, porque cuando tú la lees en Hechos, ¿pero qué dices, hombre? ¿No? Diría así en español, hombre. ¿Qué dices? ¿Tú crees que el don de Dios se puede comprar? ¿Tú crees que me vas a... que no has entendido nada? ¿Tú crees que esto se puede comprar? Y le dice: estás en amargura de corazón y tienes el corazón encadenado. Arrepiéntete y que Dios tenga misericordia de ti. Yo siempre cuando leí esta historia, pues al Simón lo tenía condenado, ¿no? De un mago, no sé, se mezcló, pero cuando lo leí unas semanas atrás, me di cuenta, digo, a lo mejor no, a lo mejor Simón se arrepintió y comenzó a tener una transformación de su entendimiento. Porque este Simón estaba en la iglesia, se había bautizado, andaba con Felipe para todos lados, pero necesitaba que su entendimiento fuese renovado y tener una nueva manera de pensar. Y el camino para salir de ese pensamiento que lo conformó de una manera determinada, que se le pudo ocurrir semejante cosa, fue el arrepentimiento. Porque un discípulo de Jesús vive arrepintiéndose y reconociendo. Nosotros necesitamos vivir en un proceso de arrepentimiento, porque a veces nosotros creemos que el arrepentimiento tiene que ver con el día que conocimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Todos nosotros, todos los días debemos arrepentirnos. Vivir en una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento. La finalidad de orar, y nosotros insistimos, ¿no?, que tenemos que orar, buscar al Señor en oración, leer la palabra. Y a veces esto en las iglesias lo hemos hecho como si se tratase de algo que tengo que cumplir. Entonces no tengo muchas ganas de ir a orar, pero tengo que orar y voy a orar. Me acuerdo que había un librito cuando yo era chiquita que decía 1 hora de oración, 5 minutos de alabanza, 5 de adoración. Entonces, yo lo hacía también, hermano. Yo 5 minutos alababa, 5 minutos adoraba, 5 minutos pedía. Vaya bodrio de oración. ¿Por qué? Porque era cumplir, ¿no? O me sentía súper bien conmigo misma cuando había de orar y había estado mucho tiempo, ¿no? Estaba súper espiritual, me sentía súper bien. La oración no tiene nada que ver con eso. La oración tiene que ver con hablar con el Señor, con dejar que el Señor nos hable a nosotros, con el fin último de la oración. No es orar. El fin último de la oración es que Dios en la oración trate con mi corazón, me transforme, me hable, me muestre mi pecado, me haga entender por qué me enfado tan rápido, me ayude a darme cuenta que yo estoy viendo la viga grande o la paja que tiene mi esposo, pero no estoy viendo la viga que tengo yo. Entonces, la oración es una disciplina espiritual que tiene como finalidad última no orar, sino ser transformados por el Señor en su presencia en la comunión. Yo me puedo leer toda la Biblia y quedarme muy satisfecha de que he leído la Biblia en un año, pero solamente pude haberla leído. Otra cosa es leer la palabra, dejar que la palabra me lea, entender que Dios me está hablando a mí, masticarla
y permitir que el Señor me transforme, porque puedo leer toda la Biblia y ser el mismo que era cuando empecé en Génesis. Entonces, de eso se trata la vida de comunión con el Señor, porque nosotros necesitamos saber, hermanos, y reconocer en esos espacios de oración, de comunión, esa formación. Dios no hará nada, como hay una frase de Agustín de Hipona, que no, Dios no hará nada en nosotros sin nosotros. A nosotros nos gusta poner la cabeza así que nos oren, ¿no? Nos gusta. Que el Señor venga y me cambie. Sabes que mira, está bien que oren para que el Señor te cambie, pero te vas a tener que poner tú enterito ahí dispuesto a que el Señor te cambie y haga una obra en ti. Y Él la quiere hacer en nosotros. Debemos preguntarnos si en nuestro corazón hay amargura, si estamos frustrados. Debemos preguntarnos, Señor, ¿a qué todavía estoy encadenado? ¿Cuáles son las ataduras que todavía hay en mi interior de la vieja vida? ¿Qué temas de la infancia, de la familia que vengo, me han marcado y determinado de tal manera que no puedo vivir en plenitud todavía en este nuevo reino del Evangelio, en esta nueva cultura, porque estoy tan marcado por todo ello? Y es más, no solamente estoy marcado, sino que hasta estoy criando a mis hijos, estoy teniendo un matrimonio que lleva las marcas de la antigua cultura que me marcó. Pero sabes que la obra preciosa de Jesús es de redimirnos, de salvarnos, de cambiar. Cuando nosotros sabemos que Dios entra en la historia de una familia y cambia de generación en generación, es la obra del Evangelio de Jesús, que produce cambios que son observables por nuestros hijos y ellos lo asumen, lo reciben y vuelven también a generar cambios de vida. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. A veces nosotros estamos tan condicionados. A veces hay personas que tienen miedo a formar una familia, no quieren formar una familia. Mira, si tú te vas a llevar por la cultura de este sistema, no te vas a casar, pero ni loco, porque no es lo más loco que puedes hacer. Y probablemente no vas a tener hijos, y si tienes muy poquitos, lo suficiente para sentirte contento por haber tenido un hijo. Pero una mamá que tiene 3 o 4 hijos se la ve como un extraterrestre. Esa es la cultura en la que nosotros vivimos. Entonces, ¿quién modela mi hogar? Nosotros, ¿por qué tenemos hijos? La cantidad de hijos que yo voy a tener, ¿quién lo va a condicionar? El formar una familia. ¿Qué vamos a hacer nosotros lo mismo que hace el mundo? ¿Que se van a vivir juntos? Porque no quieren compromiso. Eso es vivir en la cultura del mundo. Y creo yo que yo puedo vivir eso y lo otro. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo hacemos cosas así, somos un auténtico, estamos disfrazados. Porque no nos hemos despojado de la vieja naturaleza, del todo, en muchas cosas, y nos hemos vestido de la nueva. Y el domingo vamos a la iglesia. Y la gente nos ve y dice, este está redisfrazado. Porque ni es de la vieja, tiene el traje de la vieja naturaleza y también lleva la chaqueta de la nueva. O nos volvemos como este Simón, que estaba en la iglesia y él, por un lado, quería hacer cosas, quería que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo, pero no había entendido nada y era una incongruencia total. Nosotros, hermanos amados, estamos llamados a vivir en la cultura del reino de los cielos. En una nueva cultura. Y debemos ser transformados. Dallas Willard escribe, mira qué frase, el cristianismo, nosotros los cristianos, debe tomar tan seriamente la necesidad de la transformación humana
como lo hacen los movimientos revolucionarios modernos, que lo hacen bien. No porque esté bien, pero han sabido infiltrar bien todos estos movimientos revolucionarios modernos. Dice, como nosotros no nos tomemos en serio la transformación que se ha de producir en nosotros como cristianos, si lo hacemos será la única manera que se pueda terminar con el concepto negativo que se tiene de él o la idea irrelevante que la gente se forma del cristianismo. Como no nos tomemos en serio ser cristianos de verdad, lo que piensa la gente de alrededor es que somos completamente irrelevantes. Ni blancos ni negros. En muchas somos como el camaleón. Cuando estamos con ellos, somos como ellos. Nosotros, hermanos, que nos sabemos trasplantados, como esa planta que fue trasplantada y ahora está junto a corrientes de agua y bebe de Jesús, y la luz de él es Jesús, de ella es Jesús, y se nutre de los nutrientes de la tierra, que es esa comunidad de fe donde está. Si nosotros nos reconocemos como trasplantados, como arrancados del reino de las tinieblas, entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos vivir una transformación que es una contraformación. Porque hay que desconfigurar para volver a configurar. Es necesario desconfigurar. Nos tenemos que despojar de la vieja vida para poder vestirnos de la nueva vida. Porque la luz y las tinieblas no conviven. Y cuando nosotros tenemos, como quien dice, los pantalones de la antigua vida y el abrigo de la nueva, somos unos disfrazados. Y de ninguna manera damos testimonio de Jesús. Somos cualquier cosa menos cristianos. Y saben que el fin último de la formación de Cristo en nosotros es para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Y esto es muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, en las redes, todo el tiempo, estamos, por los coaches y todo esto, movidos a empoderarnos, a trabajar con nosotros, a autocentrarte. Entonces, la gente es normal muchas veces que no, yo estoy trabajando en esto y estoy trabajando en aquello. Genial, ¿no? Pero resulta que todo lo que yo estoy haciendo es trabajando todo en mí. Por ejemplo, yo me abstengo de personas tóxicas, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando? No, yo personas tóxicas no. Yo quiero personas vitaminadas. Y es verdad que hay personas tóxicas y hay personas vitaminadas. Pero cuando el centro soy yo estoy buscando mi bienestar, mi tranquilidad, que todo esté en orden, que yo esté bien. Y toda la formación que estoy recibiendo recae en mí y termina en el bienestar de Noemí y que Noemí viva en paz y esté mejor. Pero resulta que cuando yo estoy en la mano del alfarero, cuando Jesús es mi maestro, evidentemente trabaja conmigo, me forma, trabaja mi carácter, me forma, pero ¿sabes qué? No me forma para mí, me forma para que yo sea un bien para vosotros.
glorifique su nombre y sea un bien para los demás. Por eso, el fin último de la formación de Dios en mí, ¿sabe qué es? Que sea una persona que ame. Eso no es lo que esta cultura nos enseña. Que ame, que sepa amar. Nosotros necesitamos entender esta formación que el Señor quiere hacer en nosotros. Es una formación para el bien de tu matrimonio, para el bien de tus hijos, para el bien de la familia, para el bien de los demás. No para tu propio bien. Es que el mejor ejemplo es Jesús. Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la doy. Esa es la dinámica de la cultura que nosotros hemos avanzado. Señor quiere que nosotros podamos además asumir ese compromiso de ser sal y luz en el lugar donde estamos. Y para terminar, ¿cómo podemos ser transformados? Tú me puedes decir, yo quiero esto, yo quiero que el Señor me transforme. La única manera de poder ser hechos discípulos de Jesús es la única forma es como fueron hechos los discípulos de Jesús. Pedro, Juan, uno estaban pescando, otro estaba allá, otro estaba acá, estaban en su cultura, en su vida. Un día comenzaron a seguir, recibieron la llamada de Jesús, comenzaron a seguir a Jesús y comenzaron a vivir con Jesús y comenzaron a estar con Jesús. Y nosotros necesitamos estar con Jesús. Necesitamos pensar, cambiar nuestra manera de pensar para pensar como Jesús piensa. Necesitamos aprender y oír las enseñanzas de Jesús y hacerlas vida en nosotros. Todos nosotros sabemos que para ser un médico, para ser un maestro, para ser un buen músico, es muy importante estudiar. Y quienes hacen estas carreras estudian muchísimo, porque nadie es un buen músico por casualidad. Nadie es un buen médico por casualidad. Pero si alguien se estudia toda una carrera de medicina o todo un montón de música, o un maestro se estudia toda la carrera de pedagogía, pero resulta que el que estudió medicina no sabe aplicar lo que estudió a un caso clínico, ¿para qué le sirve? Un maestro que sabe un montón, pero ni uno aprende nada en clase porque no sabe transmitir la enseñanza, no hay un proceso de aprendizaje. Un músico que se estudió todos los libros de solfeo, todo, pero, hombre, cuando coge no sabe ponerlo en el violín. ¿Cuánto sabemos nosotros? Necesitamos que lo que sabemos, necesitamos oír a Jesús, necesitamos conocer su palabra, necesitamos escuchar las predicaciones, pero no solamente esto. Necesitamos traducirlo a nuestra vida, que llegue, que baje. Alguien que ha comprendido el Evangelio va a vivir su matrimonio con los patrones del Evangelio. Va a vivir su relación paternal con los patrones del Evangelio. Que el Señor nos dé de su gracia y yo te animo, hermano, a que tú puedas asumir hoy, junto con toda la iglesia, porque estamos compartiendo este sentir con toda la iglesia, de ser discípulos de Jesús. Pero te animo a que sepas que ser discípulo de Jesús pasa por estar con Jesús. Y pasa por encontrar en la disciplina de la oración y de la lectura de la palabra un espacio donde te expongas a la obra del Espíritu Santo, que es el único y el mejor terapeuta para tratar con nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie.
El Señor quiere tratar con nosotros. Nosotros necesitamos identificar todas aquellos comportamientos que vienen de la cultura anterior, de la cultura de tu casa, de la cultura de tu país, de donde te criaste, de cómo te enseñaron, de cómo fueron las cosas en tu familia, de las cosas que te marcaron, de lo que a ti te enseñaron que estaba bien. Todo eso tú tienes que traerlo a la presencia del Señor para que sea profundamente revisado y desconfigurado, porque hay muchas cosas que están completamente marcadas por el pecado y que el Señor quiere venir y tratar con nuestras vidas y transformar nuestro entendimiento por medio de su palabra y hacernos discípulos de verdad, gente de verdad, familias de verdad, que realmente podamos ser discípulos de Jesús. Algunos de nosotros muchas veces nos sentimos como si el mundo tuviese cantos de sirena, obnubilados por algunas cosas. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que traiga revelación de que solamente hacer la voluntad de Dios es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Y tú tienes y yo la oportunidad de comprobarlo viviendo en la cultura del reino. Señor, en el nombre de Jesús, ruego tu bendición sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Decidimos en nuestro corazón asumir un discipulado comprometido, un discipulado que te conozca, que te oiga, que esté contigo, que se deje tratar por ti, Señor. Pedimos que tú hagas en nosotros lo que nosotros no podemos, pero concédenos la gracia, Señor, de hacer lo que está en nosotros para caminar tomados de tu mano y aceptar el desafío de ser tus discípulos. Obra, Señor, por tu Espíritu y por tu palabra y convéncenos, redargúyenos, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en un continuo arrepentimiento, reconocimiento. Líbranos, Señor, de nuestra propia justicia, de creer que ya somos buenos, que no hay nada en nosotros que tenga que ser transformado por tu Espíritu, por tu palabra. Al contrario, Señor, ayúdanos a danos discernimiento, convence de pecado nuestro corazón, para que tengamos, Señor, podamos conocer todo aquello lo que tú tienes que trabajar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos a no ser gente de dos culturas, que podamos ser todos de una sola cultura, la cultura del reino de los cielos, en el nombre de Jesús.